Fingí estar desmayado cuando mi hijo entró en casa con 3 hombres extraños. Lo escuché decir: «El viejo guarda 200,000 en esa caja fuerte». Cuando se acercaron, me levanté y los sorprendí de tal modo que todos abrieron los ojos como platos. Me llamo Geraldo Herrera Vázquez, tengo 73 años a cuestas, y por más de 30 años porté el uniforme de la Policía Estatal de Jalisco. Nací y me crié en Tepatitlán, un pueblito del interior que la mayoría de las personas nunca han escuchado nombrar. Hoy vivo en una casa sencilla, en las afueras de Guadalajara, donde me establecí después de jubilarme de la corporación. Nunca fui de mucha plática, siempre preferí la observación. En la policía decían que tenía ojos en la espalda porque nada se me pasaba por alto. La vida de un policía no es fácil, mi joven, principalmente cuando se tiene familia. ¿Cuántas noches pasé en vela? ¿Cuántas navidades perdí? ¿Cuántos cumpleaños de mis hijos no pude estar presente? Todo por la seguridad de otros. Nunca me quejé, era mi deber. Hice sacrificios, muchos sacrificios. Renuncié a comodidades, a momentos con la familia, a veces hasta a mi propia seguridad. ¿Y todo para qué? Para garantizar que las personas pudieran dormir tranquilas, que las familias estuvieran seguras, incluyendo mi propia familia. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar lo que pasó. Es difícil hablar de esto, pero quizás mi experiencia ayude a alguien por ahí. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, deja tu like, comenta desde dónde estás viendo y qué hora es por allá. Todos los días hay una historia nueva aquí de personas como nosotros que cargan el peso de la vida en las espaldas envejecidas. Pero regresando a lo que iba a contar, nunca imaginé que después de proteger tantas familias, de enfrentar maleantes de todo tipo, tendría que proteger mi propia casa, de mi propio hijo. La traición duele más cuando viene de dentro de casa, cuando viene de quien le diste la vida para criar. Y fue exactamente eso lo que me pasó. Nací en una familia humilde en el interior de Jalisco, allá por los años de 1952. Mi papá era peón de rancho, trabajaba duro, cuidando el ganado de otros, mientras mi mamá cuidaba la casa y a nosotros. 5 hijos en total. Nuestra casa era sencilla, de piso de tierra, techo que a veces dejaba entrar la lluvia, pero nunca faltó amor y respeto. Desde temprano aprendí a despertar con el canto del gallo, antes de que saliera el sol, para ayudar a mi papá con los quehaceres. Fue en las labores del campo donde formé mi carácter. Aprendí a respetar a los mayores, a ser honesto, aunque nadie estuviera viendo, a trabajar duro por lo mío. En la escuela era un estudiante regular, pero me gustaba leer. En los días de lluvia, cuando no se podía trabajar en el rancho, me escondía debajo de las cobijas con algún libro viejo que conseguía prestado. Así fue como conocí las historias de detectives, de policías, y decidí que yo también quería hacer justicia. Entré a la Policía Estatal a los 21 años, lleno de sueños e ideales. Los primeros años fueron duros. La disciplina militar no es para cualquiera. Despertar antes del sol, dormir después de que todos ya estaban en cama, pasar horas de pie, en formación, bajo el sol o la lluvia, patrullar las calles, lidiar con todo tipo de situaciones. Pleitos de cantina, violencia doméstica, asaltos a mano armada, balaceras con delincuentes. Ya vi de todo un poco, mijo, y con el tiempo fui subiendo en la carrera. Después de algunos años, logré entrar a la división de investigación, donde mi trabajo era más de pensar que de correr detrás de malhechores. Mi rutina era impredecible. Había días que salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba hasta la madrugada del día siguiente. Había veces que pasaba días fuera en operativos especiales. Aún así, amaba lo que hacía. Sentía que estaba haciendo la diferencia, que estaba protegiendo a la gente, construyendo un mundo mejor para que mis hijos crecieran. Fue durante un operativo que conocí a mi esposa Teresita. Ella era enfermera en urgencias, donde llevé a un compañero baleado durante una operación. Mientras esperaba noticias de mi compañero, me quedé observando a esa mujer de manos firmes y voz suave, cuidando a los pacientes con una dedicación que me llegó al alma.
Después de 3 meses juntando valor, la invité a tomar un café. 6 meses después, estábamos casados. Nuestra vida juntos fue sencilla, pero feliz en los primeros años. Teresita entendía las exigencias de mi profesión, las noches en vela, los días festivos trabajados. Ella también tenía sus guardias en el hospital, así que nos entendíamos bien. Pronto llegaron los hijos, primero Marcela, después Julián. Ay, Julián, desde pequeño era un niño despierto de mirada viva, como me enorgullecía de él. Trabajé doble para darles estudios a mis hijos. Hacía chambitas en los días libres, a veces como guardia de seguridad en eventos, otras veces arreglando cosas en el barrio. Tenía habilidad con las manos, ¿sabes? Cada peso que ganaba se iba a una cuenta de ahorros que abrí para pagar la universidad de ellos. No quería que pasaran por las dificultades que yo pasé. Quería que tuvieran un futuro mejor, más cómodo. Con el tiempo logré juntar un dinerito. No era rico, pero vivíamos con dignidad. Compramos una casita, pero nuestra, toda sudada, cada ladrillo pagado con el sudor de mi frente. Después vino el coche, viejito, pero bien cuidado, y así fuimos construyendo nuestra vida. Marcela se tituló de enfermera, siguiendo los pasos de la mamá. Ya Julián quiso estudiar administración. Decía que quería abrir un negocio propio, ser patrón. Yo lo apoyé, claro. Quería que mi hijo volara alto. La Teresita, pobrecita, se nos fue temprano. Un cáncer fulminante se llevó a mi compañera cuando estábamos planeando mi jubilación. Fue un golpe duro. Me quedé perdido por un tiempo, sin rumbo. Fue cuando decidí jubilarme de la policía. Ya tenía tiempo de servicio suficiente y sentía que necesitaba reorganizar mi vida. Usé parte de mi liquidación y de la pensión de Teresita para comprar una casa mejor, más cómoda en las afueras de Guadalajara. El resto lo guardé para emergencias. Fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar. Primero fue Julián empezando a llegar a casa con amigos que yo no conocía, muchachos de camisa cara y conversación rápida. Hablaban bajito cuando yo estaba cerca, y Julián parecía siempre nervioso, ansioso. Empezó a pedirme dinero prestado. Primero cantidades pequeñas, después valores mayores. Decía que era para invertir en su negocio, una tienda de productos importados que había abierto en el centro. Marcela me alertó. «Papá, Julián está metido con gente mala». Yo no quise creer. Al fin y al cabo era mi hijo, sangre de mi sangre, criado con valores sólidos. ¿Cómo podría estar involucrado en algo malo? Pero todas las señales estaban ahí, y como policía con experiencia, yo debería haber notado antes los horarios raros, el dinero que aparecía y desaparecía, el nerviosismo constante. Algo estaba muy mal con mi hijo, y yo necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. En los últimos meses, mi hijo Julián empezó a cambiar de tal manera que ya no lo reconocía. El muchacho a quien enseñé a andar en bicicleta, que juraba que iba a ser honesto como el papá, ahora tenía una mirada esquiva, evitaba platicarme sobre su tal negocio. Yo trataba de preguntarle cómo iban las ventas en la tienda de importados, y él siempre se hacía el desentendido. Decía que todo estaba bien, que yo no me preocupara. Pero un papá siente cuando hay algo mal, principalmente un papá que pasó la vida entera olfateando mentiras como policía. Las señales fueron apareciendo poco a poco. Primero fueron las llamadas raras que recibía y se iba a contestar lejos de mí, hablando bajito. Después las salidas a media madrugada, cuando él creía que yo estaba dormido. También estuvieron las visitas de esos tipos de carro importado que nunca se bajaban del coche, solo tocaban el claxon afuera y Julián salía corriendo. Marcela, mi hija, empezó a alertarme con más frecuencia. Una tarde de domingo vino a visitarme sola, cosa rara, ya que normalmente traía al marido y a mis 2 nietecitos. «Papá, necesito contarte algo, pero tiene que prometerme que no va a hacer nada por ahora», me dijo sentada en la orilla del sofá, con esa expresión preocupada que me recordaba tanto a su mamá. «Dime, mija, ¿qué cosa tan seria es esa?», pregunté sintiendo una opresión en el pecho. «Es sobre Julián».
Debe dinero a gente peligrosa. Mucho dinero. Fue como recibir un golpe en el estómago. Por más que yo sospechara que algo estaba mal, escuchar eso de boca de mi hija fue diferente. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Carlos, ese que trabajaba con él en la tienda, me buscó la semana pasada. Me dijo que se salió del negocio porque descubrió que Julián estaba usando la tienda para lavar dinero de prestamistas. Parece que pidió prestado a los tipos pesados y no pudo pagar. Ahora está desesperado. Lavado de dinero, prestamistas. Palabras que yo conocía bien de mis años en la policía. Palabras que significaban un problema serio. Y pensar que mi propio hijo estaba metido en eso, sentí una mezcla de rabia y decepción que casi me ahoga. ¿Por qué no vino a hablar conmigo? Yo lo podría haber ayudado de alguna manera, dije, más para mí mismo que para Marcela. Papá, él tiene vergüenza y creo que también miedo. Miedo de su reacción, de decepcionarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en cómo abordar el tema con Julián sin que se cerrara más. Decidí que iba a esperar a que él viniera a mí, darle una oportunidad de abrirse, contar la verdad. Pero los días fueron pasando y nada. Él estaba cada vez más nervioso, más ausente. A veces pasaba días sin aparecer en casa. Fue un miércoles por la noche que todo cambió. Yo estaba viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Bueno, contesté ya desconfiado. ¿Es de la casa de Julián Herrera?, preguntó una voz grave y arrastrada del otro lado. Sí, ¿quién habla? Dígale a su hijo que se acabó el plazo. O paga lo que debe mañana o le vamos a cobrar de otra manera. Antes de que pudiera responder, colgaron la llamada. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. Entonces era eso. Mi hijo estaba siendo amenazado, y de paso estaba poniendo en riesgo mi seguridad también. Esa misma noche, Julián llegó a casa tarde, como a las 11. Yo todavía estaba despierto, sentado en el sillón de la sala, a oscuras. Cuando él entró y prendió la luz, se asustó al verme ahí. «Papá, qué susto, ¿qué hace despierto a esta hora?», preguntó tratando de sonar casual, pero noté el nerviosismo en la voz. «Recibí una llamada interesante hoy», le dije sin rodeos. «Un tipo muy educado avisando que se te acabó el plazo. ¿Qué plazo es ese, Julián?». Vi cómo se le fue el color de la cara. Trató de balbucear alguna excusa, pero levanté la mano pidiendo silencio. «No quiero mentiras, quiero la verdad, toda». Entonces se desplomó en el sofá, se puso la cabeza entre las manos y empezó a llorar. Ahí, en ese momento, ya no vi al hombre de 32 años. Vi al niño que venía corriendo a enseñarme un diente que se le había caído o una rodilla raspada que necesitaba cuidado. «La regué toda, papá», me dijo entre sollozos. La tienda no estaba funcionando. Los productos importados se quedaban trabados en la aduana. Estaba perdiendo clientes. Entonces apareció el Marcón ofreciendo un préstamo, intereses bajos, pago fácil. Parecía buen negocio. «¿Marcón, Marco Salazar?», pregunté, sintiendo un escalofrío. Yo conocía ese nombre de mis tiempos de policía. Era un prestamista conocido con conexiones con el narcotráfico. «Sí, creo que ese es el apellido. ¿Lo conoce usted?». «Desafortunadamente sí. ¿Cuánto le debes?». Julián dudó, después murmuró: «200,000. Casi me caigo de la silla. Era prácticamente toda mi reserva, todo el dinero que tenía guardado para emergencias, para tal vez algún día necesitar un tratamiento médico o para ayudar a mis nietos en el futuro». «¿Cómo lograste deber tanto, mijo?». «Empecé con 50,000, pero no pude pagar a tiempo y los intereses fueron subiendo. Traté de pagar un poco, pero cada vez que pagaba parecía que la deuda aumentaba más. Ahora me están amenazando con matarme, papá, y ya no sé qué hacer». Me quedé en silencio por algunos minutos digiriendo todo aquello. Mi hijo tenía la vida en riesgo por una deuda con prestamistas. Como policía, yo sabía bien cómo terminaban normalmente estas historias. «¿Tienes con qué pagar?», pregunté finalmente. «No», respondió sin mirarme a los ojos. «Ya vendí el coche, ya pedí dinero prestado a toda la gente que conozco. Ya no sé qué más hacer».
Fue entonces que levantó los ojos y me miró de una manera que me dejó inquieto. A menos que... Empezó, pero se detuvo. ¿A menos que qué, Julián? Nada, papá. Olvídelo. Voy a buscar la manera. Se levantó. Dijo que se iba a dormir, que estaba cansado, pero vi algo en sus ojos, algo que me dejó alerta. Durante la madrugada no pude dormir bien. Me quedé repasando la conversación, tratando de entender lo que había dejado entre líneas. A menos que... Al día siguiente, Julián salió temprano, antes del desayuno. Dijo que iba a tratar de resolver la situación. Me pidió que no me preocupara, como si fuera posible. Pasé el día inquieto, pensando en llamar a algunos excompañeros de la policía, ver si conseguía alguna orientación, pero algo me decía que esperara, que viera cómo Julián iba a lidiar con la situación. Regresó a casa al final de la tarde, con una expresión extraña. Parecía al mismo tiempo aliviado y tenso. «Conseguí más plazo», me dijo, sentándose en la mesa de la cocina mientras yo preparaba un café. 3 días más para conseguir el dinero. ¿Y cómo vas a conseguir 200? «0 en 3 días», pregunté desconfiado. «Tengo unos contactos, unas personas que me deben favores. Va a salir bien, papá». Pero noté que no me miraba a los ojos al decir eso, y como policía jubilado que soy, aprendí a reconocer cuando alguien está mintiendo. Mi hijo estaba tramando algo, y yo necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche fingí irme a dormir temprano, pero en realidad me quedé atento a cada movimiento suyo por la casa. Como a las 10 de la noche, lo escuché hablando por teléfono en un susurro urgente. «¿Ya está todo listo para mañana?» «Sí. Él guarda el dinero en una caja fuerte en el cuarto. Sé la combinación. Lo vi abrirla una vez. 200,000. ¿Todo en efectivo?» «No. Él vive solo. No va a haber nadie más en casa. Como a las 3 de la tarde, siempre se echa una siesta después de la comida. Está bien. Los espero en el punto que quedamos». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi propio hijo estaba planeando robar el dinero que junté con tanto sacrificio a lo largo de toda una vida de trabajo honesto, el mismo dinero que yo usaría para ayudarlo si me lo hubiera pedido. Pero no, él prefirió el camino más fácil, el camino de la traición. En ese momento algo murió dentro de mí, pero al mismo tiempo el policía que siempre fui despertó. Si mi hijo me quería robar, yo estaría preparado y le daría una lección que nunca olvidaría. Al día siguiente seguí la rutina normal. Desayuné, leí el periódico, comí a la hora de siempre. Julián parecía nervioso, checando el reloj constantemente. Como a las 2:30 de la tarde, anuncié que me iba a recostar un rato, que estaba sintiendo cansancio. «Váyase, papá, descanse», me dijo con una solicitud que me dio náuseas. Me fui al cuarto, pero en vez de acostarme, tomé mi antigua arma de servicio que guardaba legalmente, verificando que estuviera cargada. La puse debajo de la almohada y me acosté fingiendo dormir. La caja fuerte estaba empotrada en la pared detrás de un cuadro en mi closet. Desde la cama tenía visión parcial de él. Ahora solo era esperar. No tardó mucho en escuchar el ruido de la puerta de enfrente abriéndose. Voces masculinas, pasos pesados por el pasillo, y entonces la voz de mi hijo, casi irreconocible de tan fría. «Está durmiendo. Vamos a hacer esto rápido». Cerré los ojos, dejé la respiración lenta, controlada. Fingí estar en sueño profundo. Escuché la puerta de mi cuarto abriéndose despacio, el chirrido suave de las bisagras que yo a propósito nunca lubricaba, justamente para que sirviera de alarma. «Es aquí», susurró Julián. «El viejo guarda 200,000 en esa caja fuerte». Sentí pasos acercándose a mi cama. Eran 4 personas en total, mi hijo y 3 hombres que yo no conocía. Podría fácilmente ser dominado si no actuaba rápido. Esperé hasta que estuvieran todos en el cuarto, concentrados en la caja fuerte, de espaldas a mí. Fue entonces que me levanté de un movimiento rápido, el arma firmemente empuñada, apuntando al grupo. «Hijo, se te olvidó que soy policía jubilado y que esto es una emboscada». Los 4 se voltearon sorprendidos.
Vi el terror en los ojos de mi hijo y una mezcla de miedo y respeto en los ojos de los otros 3 hombres. «Papá», empezó Julián, pero lo interrumpí. «Ni una palabra más. Todos ustedes, manos arriba, donde las pueda ver. Despacio». Los 3 hombres obedecieron, pero Julián se quedó paralizado, la cara una máscara de shock y vergüenza. «¿Saben quién soy?», pregunté a los 3 desconocidos. «Sargento Geraldo Herrera Vázquez, 30 años de policía estatal, condecorado 2 veces por valentía. Y ustedes acabaron de meterse a la casa de un policía armado. Piensen bien en lo que van a hacer ahora». Uno de los hombres, el mayor, que parecía ser el líder, dio un paso adelante. «Mire, don Geraldo, no queríamos crear problemas, nomás vinimos a buscar lo que es nuestro, su hijo nos debe». «Sé exactamente lo que debe mi hijo», lo corté. «Y sé también quién es usted, Marco. ¿O cree que no reconocería al prestamista más grande de la zona norte? ¿Cuántas veces ya lo llevé a la delegación en mis tiempos de ronda?» Vi la sorpresa en sus ojos. No esperaba ser reconocido. «Entonces usted sabe que esto es solo negocio, nada personal. Personal es cuando se meten a mi casa, personal es cuando mi propio hijo me traiciona». Me volteé hacia Julián, que parecía querer desaparecer. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? Yo te habría ayudado». Yo tuve vergüenza, papá. No quería que usted supiera que había fracasado, que la tienda quebró, que me metí con gente mala». «¿Y creíste que robarme sería mejor? ¿Traer delincuentes a la casa que construí con tanto sacrificio?» Vi lágrimas en sus ojos, pero no me conmoví. La traición era demasiado grande. «¿Qué va a hacer ahora, sargento?», preguntó Marco todavía con las manos arriba. «¿Nos va a matar o va a llamar a sus amigos de la policía?». Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Llamar a la policía significaría ver a mi hijo preso por intento de robo y asociación con criminales. No llamar significaría dejar que esos delincuentes salieran impunes, tal vez para regresar otro día. Estaba en una encrucijada, una de las más difíciles de mi vida. Pero una cosa sabía. Ese día marcaba el fin de mi relación con Julián, como yo la conocía. Nada sería como antes. La confianza estaba rota, el respeto perdido. Había criado a mi hijo para ser un hombre de bien y ahora estaba ahí al lado de criminales, listo para robarme. El dolor era casi físico. En ese momento, tuve que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «¿Saben qué es interesante, Marco?», dije, manteniendo el arma firme. «Durante toda mi carrera en la policía, aprendí a reconocer cuando alguien está mintiendo y también aprendí a siempre tener un plan B». Me volteé ligeramente hacia la esquina del cuarto, donde una pequeña luz roja parpadeaba discretamente. «¿Ven esa luz? Es una cámara. La instalé después de que empecé a sospechar que algo estaba mal. Está grabando todo desde el momento en que entraron a la casa. Y no es solo eso». Saqué mi celular del bolsillo con la mano libre y les mostré la pantalla. «Está transmitiendo en vivo a 3 excompañeros de la policía. Uno de ellos es el capitán Rodríguez, que ahora trabaja en la División de Delitos contra el Patrimonio. Debe estar encontrando muy interesante esta escena». Vi el pánico instalarse en los ojos de los 3 hombres. Julián parecía a punto de desmayarse. «¿Está fanfarroneando?», dijo uno de los compinches, un muchacho flaco de gorra volteada. «¿Quieren arriesgarse? La policía debe estar llegando en unos 5 minutos, yo diría. Tiempo suficiente para que ustedes 3 salgan de aquí y nunca más regresen. O pueden quedarse y explicarle a mis ex compañeros qué están haciendo en la casa de un policía jubilado». Marco, el prestamista, entrecerró los ojos. «¿Y el dinero que nos debe su hijo? Vamos a resolver eso de otra manera», respondí sin bajar el arma. «Tengo pruebas contra usted suficientes para mandarlo de vuelta a la cárcel por unos buenos años. Extorsión, amenazas, allanamiento de morada, sin hablar de las otras acusaciones que estoy seguro que al capitán Rodríguez le encantaría agregar a su expediente». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «O podemos considerar la deuda de mi hijo saldada. Usted nunca más lo busca, y yo olvido que estuvieron aquí hoy.
Marco soltó una risa seca. ¿Cree que es tan fácil? En realidad sí, respondí sacando del bolsillo una pequeña memoria USB. Porque aquí están todos los registros de su operación de prestamista en los últimos 5 años. Nombres, valores, fechas. Un ex compañero de inteligencia me ayudó a conseguir esto cuando descubrí con quién estaba involucrado mi hijo. Los ojos de Marco se abrieron como platos. No esperaba eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Como dije, siempre tengo un plan B. Y tengo amigos en los lugares correctos. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Resolvemos esto como hombres de negocios o prefiere explicarle todo esto a la policía? Hubo un silencio tenso en el cuarto. Finalmente, Marco asintió con la cabeza. Está bien, sargento. Su hijo ya no nos debe nada. Estamos a mano. Perfecto. Ahora salgan de mi casa los 3. Y si me entero de que volvieron a buscar a mi hijo o a cualquier persona de mi familia, esta memoria va directo a la Policía Federal. ¿Entendido? Los 3 hombres asintieron y empezaron a retirarse, todavía con las manos levantadas. Cuando llegaron a la puerta, Marco se volteó. Su hijo tuvo suerte de tener un papá como usted. No, Marco, mi hijo tuvo mala suerte de escoger el camino equivocado. Ahora va a tener que lidiar con las consecuencias. Cuando los 3 se fueron, me quedé solo en el cuarto con Julián. Estaba pálido, temblando, evitando mirarme. Papá, yo no sé qué decir. Entonces no digas nada. Lo corté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que me consumía por dentro. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. Trajiste delincuentes a mi casa. Estabas dispuesto a robarme, a llevarte el dinero que guardé toda la vida con trabajo honesto. Estaba desesperado, papá. Me iban a matar. ¿Y creíste que la solución era robarme? Dime una cosa, Julián. Si yo me hubiera despertado durante el robo, ¿qué habrían hecho? ¿Me habrían lastimado, matado? Él no respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. Toma tus cosas y sal de mi casa, le dije, sintiendo cada palabra como una puñalada en el pecho. Ya no eres bienvenido aquí. Papá, por favor, dame una oportunidad de explicar. ¿Explicar qué? ¿Que preferiste asociarte con criminales a pedirle ayuda a tu papá? ¿Que estabas dispuesto a robarme en vez de enfrentar las consecuencias de tus errores? No hay nada que explicar, Julián. Todo está muy claro para mí. Vi lágrimas corriendo por la cara de mi hijo. La misma cara que había besado cuando era bebé, que había consolado cuando se caía y se lastimaba las rodillas, que había visto sonreír el día de su graduación. Pero ahora, todo lo que conseguía ver era la traición. ¿A dónde voy?, preguntó, pareciendo de repente muy joven y perdido. Eso ya no es problema mío. Eres un hombre ahora, Julián, un hombre que tomó decisiones equivocadas y ahora necesita cargar con las consecuencias. Salió del cuarto cabizbajo y yo me senté en la cama, sintiendo el peso de mis 73 años más que nunca. El arma todavía estaba en mi mano, ahora pesada como plomo. Lágrimas que ni sabía que estaba conteniendo empezaron a caer. 1 hora después, escuché cerrarse la puerta del frente. Julián se había ido, llevando solo una mochila con algunas ropas. Me quedé sentado ahí solo, preguntándome en dónde me había equivocado en la crianza de mi hijo. El teléfono sonó, sacándome de mi estupor. Era Marcela. «Papá, ¿está todo bien? Julián acaba de llamarme llorando. Dice que usted lo corrió de la casa». «Está todo bien, mija», respondí tratando de mantener la voz firme. «Tu hermano y yo tuvimos un desacuerdo, nada más». «¿Qué tipo de desacuerdo hace que usted corra a su hijo de la casa, papá?» Le conté lo que había pasado. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Dios mío, papá, no puedo creer que Julián haya hecho eso. ¿Y qué va a pasar ahora?» «No sé, mija. Solo sé que ya no puedo confiar en él. Y una casa sin confianza no es un hogar». Después de la llamada, me quedé vagando por la casa vacía, sintiendo un vacío en el pecho que nada parecía llenar. La traición de mi hijo había abierto una herida que no sabía si algún día cicatrizaría. En los días que siguieron, recibí varias llamadas de Julián. No contesté ninguna. Marcela venía a visitarme con más frecuencia, preocupada por mí.
Me contó que el hermano se estaba quedando en su casa, tratando de reorganizar su vida. Está arrepentido, papá, realmente arrepentido. El arrepentimiento no borra lo que hizo, mija. Algunas traiciones son imperdonables. Una semana después, recibo una llamada del capitán Rodríguez, mi amigo de los tiempos de policía. Geraldo, ese hijo tuyo, Julián, vino a la delegación hoy. Vino a poner una denuncia contra Marco, el prestamista. Dijo que fue víctima de extorsión, que fue amenazado, que casi hace una tontería por eso. Me quedé en silencio, absorbiendo la información. ¿Sabes qué más hizo? Trajo una memoria USB con todas las operaciones de Marco, nombres, fechas, valores, todo. Dijo que lo consiguió contigo. ¿Es verdad? No, respondí sorprendido. Yo mentí. No había memoria USB ninguna. Era solo una memoria vacía que cargaba en el bolsillo. Escuché la risa de mi amigo del otro lado. Pues tu hijo parece que sí consiguió esa información. No sé cómo, pero la consiguió. Y gracias a eso acabamos de arrestar a Marco y toda su banda. Tu hijo prestó un gran servicio a la sociedad, Geraldo. Colgué el teléfono pensativo. ¿Cómo había conseguido Julián esa información? ¿Y por qué había hecho aquello? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando él apareció en mi puerta. Estaba demacrado, con ojeras profundas, pero había algo diferente en su mirada. Una determinación que no había visto en mucho tiempo. Papá, sé que no me quiere ver, pero necesito explicarle una cosa. Por favor, solo 5 minutos. Reacio, lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, como dos extraños. ¿Cómo conseguiste la información sobre Marco?, pregunté directamente. Trabajé para él, respondió Julián, mirando sus propias manos. Después de que la tienda quebró, él me ofreció trabajo en su operación. Yo estaba desesperado. Acepté. Era solo para organizar los registros. Nada ilegal fue lo que me dijo. Negué con la cabeza decepcionado. Pero luego vi en lo que me había metido, continuó. Vi cómo trataba a las personas que le debían, cómo destruía familias enteras. Entonces pedí un préstamo con él, fingiendo que necesitaba el dinero. ¿Por qué? Para tener acceso a los registros, para entender cómo funcionaba su esquema. Y mientras trabajaba ahí, fui copiando todo, reuniendo pruebas. ¿Para qué, Julián? ¿Estabas planeando denunciarlo? No, inicialmente, admitió. Al principio era solo un seguro por si él viniera tras de mí. Pero después de lo que pasó aquí, después de ver la decepción en sus ojos, papá, me di cuenta de lo perdido que estaba y decidí hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Me quedé en silencio, digiriendo sus palabras. Nunca lo iba a robar de verdad, papá, dijo con la voz quebrada. Aquello fue un plan para atraer a Marco a una trampa. Sabía que usted se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. Conocía sus hábitos de policía. Sabía que estaría preparado. Arriesgaste mucho, Julián. ¿Y si no me hubiera dado cuenta? ¿Y si el plan hubiera salido mal? Yo también tenía un plan B. Sonrió tristemente. Aprendí del mejor. No pude evitar una pequeña sonrisa. Mi hijo había planeado todo aquello. Había arriesgado su propia vida para agarrar a Marco. ¿Por qué no me contaste? Porque usted nunca lo habría creído. Necesitaba ver su reacción genuina, y yo merecía su enojo, papá. Merecía ser corrido. Me perdí. Tomé decisiones terribles. Necesitaba ese shock para despertar. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. Parte de mí quería creerle, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Otra parte todavía se sentía traicionada, lastimada. El capitán Rodríguez me dijo que prestaste un gran servicio a la sociedad, que gracias a ti, Marco y toda su banda fueron arrestados. No fue por mí, papá. Fue por usted. Usted me enseñó lo que está bien y lo que está mal. Solo tardé en recordar. En ese momento, vi en sus ojos al niño que había criado, al niño que admiraba a su papá policía, que quería hacer la diferencia en el mundo. ¿Puede perdonarme, papá?, preguntó con lágrimas en los ojos. No respondí inmediatamente. Algunas heridas toman tiempo para sanar. No sé, hijo, necesito tiempo,
pero estoy orgulloso de lo que hiciste, de enfrentar tus decisiones equivocadas y tratar de arreglar las cosas. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Y por primera vez en semanas, sentí una pequeña esperanza de que, tal vez con tiempo, nuestra relación pudiera ser reconstruida. 3 meses pasaron desde ese día en que enfrenté a mi propio hijo y 3 delincuentes en mi cuarto. 3 meses de reconstrucción, de heridas sanando lentamente, de conversaciones difíciles y reencuentros cautelosos. La vida tiene esas cosas, ¿no? Cuando uno cree que ya vio de todo, que nada más puede sorprendernos, viene una de esas vueltas que nos sacuden hasta los huesos. El caso de Marco, el prestamista, salió en los periódicos locales. Ex policía e hijo desmantelan red de prestamistas que operaba desde hace más de una década, decía la primera plana. Claro que la historia que salió en los periódicos no contaba todo, no hablaba de la traición, de las noches en vela, de las lágrimas derramadas, pero hablaba del valor, de la justicia, de cómo un papá y un hijo trabajando juntos lograron acabar con una banda que destruía familias. Sentado en el portal de mi casa, con el café humeante en las manos, viendo el sol ponerse detrás de los árboles, me puse a reflexionar sobre todo lo que pasó. Cómo la vida está llena de vueltas, cómo las personas que más amamos pueden herirnos profundamente y cómo a veces, del medio del dolor, surge una oportunidad de redención. Julián no regresó a vivir conmigo. Tal vez sea mejor así. Rentó un departamento pequeño cerca de la casa de su hermana y está reconstruyendo su vida poco a poco. Consiguió trabajo en una empresa de seguridad. Irónico, ¿no? El hijo del policía siguiendo de cierta forma los pasos del papá. Nos vemos todas las semanas ahora, generalmente los domingos cuando viene a comer. Las conversaciones todavía son un poco tensas a veces, pero estamos aprendiendo a conocernos de nuevo, a construir una nueva relación basada en respeto y honestidad. Usted tenía razón, papá, me dijo en una de esas comidas. No existe atajo para la felicidad. Uno tiene que construir el camino con trabajo honesto, día tras día. Escuché aquello y sentí un nudo en la garganta. Porque al final de cuentas, ¿no es eso lo que todos queremos? Que nuestros hijos aprendan las lecciones que la vida nos enseñó, que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Marcela dice que debería perdonar completamente a Julián, dejar todo atrás. Se equivocó, papá, pero ¿quién no se equivoca?, me dice con esa manera dulce que heredó de la mamá. Y tiene razón, lo sé. El perdón es un camino de ida y vuelta. Yo necesitaba perdonar a mi hijo, pero también necesitaba perdonarme a mí mismo por no haber notado antes las señales, por no haber estado más presente. Lo que pasó cambió a nuestra familia para siempre. Julián ya no es el mismo. Yo ya no soy el mismo. Pero tal vez eso no sea necesariamente algo malo. Las pruebas nos obligan a crecer, a reevaluar lo que es realmente importante. Una cosa que noté en estos meses es cómo la soledad puede llevarnos por caminos extraños. Después de que se fue Teresita me cerré un poco, me quedaba más en casa, platicaba menos con los vecinos, rara vez visitaba a los amigos, y Julián, aunque vivía conmigo, también estaba solo de cierta forma. Tal vez nos alejamos sin darnos cuenta, cada uno viviendo su propia soledad bajo el mismo techo. Pero ahora estoy cambiando eso. Volví a frecuentar el club de jubilados de la policía, donde encuentro a antiguos compañeros para un dominó y buenas pláticas. Estoy más presente en la vida de mis nietos, Pedro y Anita, hijos de Marcela. Los llevo a pescar los fines de semana, les cuento historias de mis tiempos de policía, las versiones apropiadas para niños, claro. Y lo más sorprendente, conocí a una señora, doña Iracema, viuda como yo, que frecuenta el mismo club. Empezamos a platicar sobre libros. Ella fue maestra de literatura y ahora tenemos encuentros semanales en la cafetería cerca de la plaza. No es un romance, no a mi edad, pero es una compañía agradable, alguien con quien puedo compartir pensamientos, recuerdos, risas. Marcela dice que estoy más jovial, menos serio. Debe ser verdad. Una tarde recibí una visita inesperada. Era el capitán Rodríguez,
mi antiguo compañero de policía. «¿Sabes, Geraldo?», me dijo sentado en mi sala, un café fuerte en las manos, «necesitamos a alguien con experiencia para dar pláticas a los novatos. Alguien que pueda contar cómo era el trabajo policial antes, compartir sabiduría acumulada. Pensé en ti. Al principio dudé. ¿Quién querría escuchar a un viejo policía jubilado hablando de los buenos tiempos? Pero Rodríguez insistió y terminé aceptando. Ahora 2 veces al mes voy a la Academia de Policía a contar mis historias, compartir aprendizajes, responder preguntas de jóvenes que están empezando la carrera a la que dediqué mi vida. Es gratificante ver el respeto en sus ojos, darme cuenta de que mis palabras tienen impacto, que mis experiencias pueden ayudar a formar policías mejores, más humanos. Y es en esos momentos que siento que mi vida tuvo un propósito, que todo por lo que pasé valió la pena. Nunca imaginé que a los 73 años estaría empezando un nuevo capítulo en mi vida. Nunca pensé que la traición de mi hijo podría, de alguna manera extraña, acercarnos más. Pero la vida es así, llena de sorpresas, de segundas oportunidades. El domingo pasado Julián me trajo un regalo, una caja de madera tallada hecha por él mismo. Dentro había un reloj antiguo, de esos de bolsillo. Era del abuelito, explicó. Lo encontré entre las cosas de mamá después de que se fue. Lo mandé restaurar para usted. Tomé el reloj en las manos, sintiendo el peso de la historia familiar ahí. Mi papá usaba ese reloj cuando yo era niño. Lo recordé checando la hora en el campo, el sol fuerte sobre nosotros mientras trabajábamos con el ganado. «Gracias, hijo», fue todo lo que logré decir, la emoción apretándome la garganta. «Pensé que era hora de que regresara a usted», respondió con una pequeña sonrisa, «para recordar que el tiempo pasa, pero algunas cosas permanecen». En ese momento sentí que finalmente nos estábamos reconectando, no como antes, nunca más sería como antes, pero de una forma nueva, tal vez hasta más profunda. La confianza todavía se está reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, día tras día, pero vamos por buen camino. El caso de Marco tuvo desarrollos interesantes. Con su arresto y el desmantelamiento de la banda, muchas personas que estaban endeudadas, atrapadas en ese ciclo vicioso de los prestamistas, pudieron respirar aliviadas. Algunas hasta nos buscaron para agradecer. Un señor dueño de una panadería llegó a mi puerta con lágrimas en los ojos y una canasta de pan fresco. «Usted no me conoce», me dijo, «pero su hijo y usted salvaron mi negocio, mi familia. Ya no veía salida». Escuché historias parecidas de varias personas y fue entonces que Julián tuvo la idea de crear un grupo de apoyo para pequeños empresarios en dificultades. Un lugar donde pudieran recibir orientación financiera, apoyo psicológico y, en algunos casos, hasta pequeños préstamos a intereses justos a través de una alianza con una cooperativa de crédito. «Quiero usar lo que aprendí para ayudar, papá», me explicó. «Quiero transformar esa experiencia mala en algo positivo». Ver a mi hijo usando su propio dolor para ayudar a otros me llenó de un orgullo que hacía mucho no sentía. Estaba encontrando su camino, su redención, y eso me hizo pensar sobre cómo las mayores lecciones de la vida generalmente vienen de nuestros mayores errores. En una de esas tardes, estábamos sentados en el portal, Julián y yo, observando la lluvia fina que caía sobre el jardín. Un silencio cómodo flotaba entre nosotros, de esos que solo existen entre personas que ya enfrentaron lo peor juntas y sobrevivieron para contar la historia. «Papá», rompió el silencio, «¿ya me perdonó de verdad?». Lo miré, a esa cara que conocía desde el primer llanto en la maternidad, a los ojos que eran tan parecidos a los míos propios. «Sabes, hijo, el perdón no es algo que pasa de una sola vez», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. «Es un proceso. Hay días que despierto y siento que ya perdoné completamente. Hay otros que el rencor todavía duele un poco. Pero estoy llegando ahí. Estamos llegando ahí juntos». Él asintió entendiendo. «Lo importante», continué, «es que nunca dejé de amarte, ni en los momentos más difíciles, ni cuando pensé que te había perdido para siempre. El amor de papá no se acaba, hijo».
Puede lastimarse, herirse, pero no se acaba. Vi lágrimas en sus ojos y sentí las mías también. No nos abrazamos, todavía no estábamos en ese punto, pero nuestras manos se encontraron sobre la mesa, en un apretón firme que decía más que las palabras. Si hay una lección que aprendí con todo esto, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perdonar, para ser perdonado, para encontrar un nuevo camino. La vida nos va tumbando, nos prueba, nos quiebra a veces. Pero es en la quiebra donde entra la luz, como dicen. Es en las cicatrices donde cargamos la prueba de que sobrevivimos. El otro día, platicando con el grupo de cadetes en la academia, un joven me preguntó cuál fue el momento más difícil de mi carrera. Ellos esperaban una historia de balacera, de persecución, de enfrentamiento con delincuentes. Pero respondí que el momento más difícil fue cuando tuve que apuntar un arma a mi propio hijo. Porque ser policía es fácil, les expliqué. Lo difícil es ser humano, es hacer lo correcto aunque duela, aunque te parta el corazón, es mantener tus valores aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse. Vi en los ojos de esos jóvenes que el mensaje había sido comprendido y pensé que tal vez esa sea mi verdadera herencia. No el dinero en la caja fuerte, no la casa, no los bienes materiales, sino las lecciones, los valores, la integridad que traté de pasar a mis hijos y que ahora puedo compartir con estos jóvenes que están empezando sus jornadas. La vida me enseñó que no existen villanos y héroes puros. Todos tenemos luz y sombra dentro de nosotros. Todos podemos caer. Todos podemos levantarnos. Mi hijo cayó, pero encontró fuerzas para reponerse. Yo también caí a mi manera, cerrándome en mi mundo, descuidando las señales de que algo estaba mal. Y estamos ambos reponiéndonos día tras día. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar las reflexiones de un viejo policía jubilado. Suscríbete al canal y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de esta jornada, comenta ahí abajo la palabra redención. Solo quien vio va a entender el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia y tal vez, quién sabe, ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido. Porque al final de cuentas, de eso está hecha la vida, de caídas y levantadas, de errores y aprendizajes, de perdones dados y recibidos. Un abrazo fuerte de este viejo que aprendió que nunca es tarde para reconstruir lo que fue quebrado.